Vamos a leer la Biblia y la intención en esta noche, en los próximos 20 a 25 minutos, es reflexionar sobre un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34, cuando Pablo está en Atenas. Pareciera ser que el Espíritu quiso que el protagonista hoy sea Pablo, y el Señor Jesús, por supuesto, presente como lo va a estar y como es el centro de este pasaje. Mientras lo encontramos, nos ubicamos en tiempo y espacio. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Él llega a Atenas. En otros lugares que había estado tenía ciertas contrariedades y en el marco de este segundo viaje llega a esta ciudad de Atenas. Y quisiera mantener la clave de lo que estuvimos reflexionando en la cena. Para él el vivir era Cristo, y la única finalidad que tenía él era el de presentar el mensaje de Jesucristo. Y en este momento donde vamos a leer, Pablo está esperando que vengan Timoteo y Silas. Y mientras tanto va a suceder esto que ahora vamos a leer. Pablo entabla una conversación con ciertas personas destacadas intelectualmente, pero también vemos que es una ciudad en la cual las personas tenían dioses de acuerdo a cómo se lo imaginaban. Dicho esto, lo van a ver en pantalla, yo sugiero siempre que lo busquen en sus Biblias. Son 18 versículos y tomo prestadas las palabras de Ángel, porque cuando leemos la Biblia lo hacemos para la gloria de Dios. Así que también con ese sentir quisiera que lo leamos y que podamos enfocarnos en el texto bíblico. Y también nos vamos a parar en ciertas palabras para poder entender un poco mejor lo que dice la Biblia. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a Silas, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y acá ponemos un punto. Podemos estar dar un curso entero de lo que es idolatría, pero para que manejemos el mismo concepto y el mismo criterio, idolatría es toda adoración hacia algo o hacia alguien que no es Dios. Cada vez que nosotros vemos este concepto de idolatría, pensamos en que es la adoración hacia algo o hacia alguien que no es Dios. ¿Sí? Y ya se nos pueden disparar ciertas alertas, ciertas alarmas. Si nosotros tenemos nuestro foco de adoración en algo o alguien que no es Dios, nos tenemos que poner y detener a pensar. Sigue el texto, versículo 17. Así que discutía, razonaba es la idea, en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o este charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Les pongo otro punto. Dicen, parece que es predicador de nuevos dioses en plural, porque en ese contexto tan idolátrico asumían que predicaba de una deidad, Jesús, y de otra deidad, la resurrección. ¿Sí? Así era la mente de los que estaban en esa sociedad. Dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago era un lugar de reunión de aquellas personalidades intelectualmente destacadas, una especie de tribunal supremo, si me permiten el término, de congreso de esa época en donde se discutían los temas importantes de la sociedad. Y dice que lo llevan Gracias, Simón. Gracias. Que lo llevan al Areópago y lo llevan... No es feliz la situación en cómo lo llevan al Areópago, lo llevan un poquito a la fuerza, esa es la idea del término de origen. Versículo 20, y ahora ya no interrumpo más la lectura. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
En ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y al que vosotros adoráis, entonces, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y acá comienza una línea argumental de Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Para mí el vivir es Cristo, decía él, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eran los más intelectuales conocidos hasta el momento. Y el valor de Pablo en ese contexto contrario. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Me acompañan a releerlo, por favor? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gracias, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Pero algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hasta acá por el momento la lectura. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando leemos la Biblia podemos sentir que son tus palabras hacia cada uno de nosotros. Te pedimos que la bendigas y que bendigas este tiempo para que nos hables a cada uno de manera singular. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Entonces, este pasaje es orientativo, ¿sí? Porque nos deja en claro a todas las personas, cristianos y no cristianos también, a quién tenemos que adorar y a quién no tenemos que adorar, a qué tenemos que adorar y a qué no tenemos que adorar. Antes definimos lo que era idolatría. Toda adoración hacia algo o alguien que no es Dios es idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es un objeto o un sujeto inferior a Dios, adorado como a Dios. Creaciones de los hombres en donde el hombre hace algo inferior a Dios y se postra y lo adora como si fuera Dios. Por eso decimos que este pasaje es orientativo. Este relato nos ayuda a ver el poder de Dios y a reflexionar y valorar a quién le cantamos, a quién le servimos, a quién adoramos nosotros también cada día de nuestra vida y cada domingo. Este pasaje enseña que no hay otro Dios más que Dios. Y todos los demás dioses que puedan haber por ahí son dioses en todo caso con minúscula, pero no hay otro Dios más que Dios. Y este pasaje de alguna manera también enseña que, si me permiten la palabra, es una torpeza intentar representar la naturaleza divina con imágenes materiales, que es lo que pasaba en este momento. ¿Sí? Después hay otro pasaje incluso
que a raíz de la predicación de Pablo, el fabricante de estatuillas le empieza a mermar la producción, tiene que despedir empleados y se le genera una complicación a Pablo, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Qué sucedía ahí? ¿Y qué sucede hoy? La gente intenta recrear, imaginar con objetos materiales personalidades que sean superiores a Dios. Y este pasaje también enseña un correcto enfoque de la fe cristiana. Y acá me quiero detener un poquito más. Porque las personas que construyen o que adoran imágenes, estatuillas, acá me noté que se tatúan a alguien, por ejemplo, no son personas de fe. No tienen fe. O mejor dicho, tienen una fe falsa. Pero permítanme también reforzar el concepto. Cuando una persona tiene fe, es justamente, o sea, tiene fe porque cree en algo que no ve. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si yo tengo una imagen, o si le rezo a un santito, o si me aferro a un rosario, mi fe es falsa. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando en algo que veo, en definitiva, en algo que toco, en algo que imagino. Y justamente la fe en Cristo es creer en alguien a quien no veo. El objeto de nuestra fe es un sujeto y a pesar de que sé que está, tenemos la certeza de ello y por eso leemos en Hebreos 11 que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas personas dicen creer en Dios, pero también creen en un Dios a su propia imagen. Porque más allá de adorar imágenes, figuras, etc., muchas personas creen que adorando a Dios, como a mí me conviene, también es adoración a Dios. Y no es el Dios que adoramos, el Dios a nuestra imagen o a nuestra conveniencia. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios a quien Pablo, así apedreado y todo, adoraba igual. Entonces creer en Dios a mi manera tampoco es creer en Dios, no es tener fe, porque la manera es la de Dios. Ahora, yendo al pasaje, fijémonos cómo entra Pablo. Él encuentra algo que tienen y no critica, no los prejuzga, a priori no hace eso, después confronta. Pero encuentro algo que tienen y que saben que yo se los puedo anunciar. Y vemos en qué consiste entonces la predicación de Pablo. En primer lugar, número 1, Pablo da a conocer a Jesús y su resurrección. Dice el versículo 18, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos cómo Pablo en el pasaje les predica el evangelio, les habla de Cristo, ¿sí? No solo Dios es el sustentador y creador de todas las cosas, como vamos a ver en el siguiente punto que lo desarrolla Pablo, sino que Jesús es Dios acercándose al ser humano, a cada uno de nosotros. Y es el mensaje de la Biblia y es el mensaje que también anunciamos. La Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Resucitó y eso es lo que fortalece nuestra fe, porque tenemos una esperanza, como dice Pedro, una esperanza viva. Y el cristianismo real descansa en la base de la resurrección de Jesús. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Dios entonces no es semejante a los ídolos que el hombre ha creado. Entonces, permítanme la licencia, yo no sé hace cuánto estás aferrado a algo, hace cuánto estás aferrado a alguien, a un ídolo, a una imagen, pero es tiempo que a partir de hoy, en todo caso, entendamos que Dios es el único digno de adoración. Entonces, en primer lugar, Pablo da a conocer a Jesús y su resurrección. En segundo lugar, Pablo presenta a un Dios creador. No lo vamos a leer, está en los versículos 22 al 30, pero quisiera que se puedan encontrar en todo caso en casa de nuevo con el pasaje y noten el discurso monoteísta que Pablo tiene en una sociedad hiperpoliteísta, ¿no? Defendiendo la causa del Evangelio.
Y Pablo en estos versículos transmite esta idea de que fuimos creados para adorar a Dios. Y el tema está en que el pecado distorsionó esta capacidad o esta vinculación del ser humano con Dios. El pecado viene a separarnos de Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, pero el pecado distorsionó esta idea y hemos caído por eso de la imagen de Dios. Pero Pablo presenta la idea del Creador porque ¿qué sentido tiene adorar a alguien que no puede dar vida? Pablo les está diciendo eso en resumidas palabras. ¿Qué sentido tiene que ustedes adoren algo que no puede dar vida? ¿Qué sentido tiene adorar a alguien que no tiene poder? De alguna manera Pablo les transmite que no tiene sentido lo que están haciendo en esa sociedad. ¿Cómo van a pretender que algo creado por ellos sea superior a ellos? ¿No? ¿Se dan cuenta? Esa es el fundamento y donde a partir del argumento de un Dios creador llega a esta conclusión. Si Dios es creador y las personas somos creación de Dios, ¿cómo puede ser que algo que el hombre haga sea superior a él? ¿No? Y en la línea argumental de Pablo los lleva a justamente, como dicen los primeros versículos, a discutir, pero en el sentido de intercambiar, de razonar. Si Dios nos creó y nosotros somos creación de Dios, ¿cómo puede ser que algo que nosotros creamos sea superior a Dios? No tiene sentido lo que están haciendo, lo que están pensando. Tienen naturalizada una costumbre que es errática. Entonces, ¿qué de nosotros? Nosotros adoramos a Dios porque Dios es el creador de todas las cosas, las que vemos, las que no vemos. Es el creador del hombre y la mujer. Creemos en un Dios creador y por eso también le adoramos. Entonces, en esta defensa, como si Pablo fuese un abogado, o en esta línea argumental, Pablo deja en claro en estos versículos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes son las personas y cuál es la responsabilidad sobre cada persona, que es entender quién es Dios y adorarle. Les pido si me acompañan al Salmo 115, versículos 3 al 9. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Pablo confronta con esta sociedad y nosotros también nos apropiamos las palabras, ¿sí? Podemos, si me permiten, aunque está mal, reemplazamos el oh Israel, o iglesia, o nombre propio. Enfoquémonos en Dios, confiemos en Dios, adoremos a Dios. Número 3. Pablo sabe que Dios genera convicción de pecado. Y me encanta este pasaje, porque hay otro pasaje que dice que él quiere predicar a Cristo y a este crucificado. Y vemos cómo Pablo predica el puro evangelio de Jesucristo. Y dice al final de este pasaje que algunos creyeron. Y para creer hay que tener fe. Y Pablo predicó justamente eso, aunque la fe lo vemos en un ámbito más implícito en este pasaje. Pero Pablo predicó acerca del arrepentimiento y de la fe en Jesús. ¿Qué es el arrepentimiento? Y muchos lo sabemos, pero quizás muchos no. El arrepentimiento es cambiar de disposición mental. A eso apunta el término en el término de origen. Cambiar de disposición mental. Ser consciente de que estoy separado de Dios y girar para volver a encontrarme con Dios. Eso es el arrepentimiento. Y la fe es la confianza en Jesucristo para la salvación de nuestros pecados. Y si bien es un acto del corazón, también es un acto mental. Cristo en los evangelios apelaba a que las personas entiendan su condición de pecadores también. Y vemos como en este pasaje algunos creen
porque colocan su fe en Dios y porque se arrepienten. Y este es el mensaje de la Biblia, este es el mensaje que predicamos día tras día, año tras año, y seguramente en 50 años más se predique el mismo mensaje. Somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y aunque suene antipático, la Biblia no dice te recomiendo que te arrepientas, la Biblia no dice te sugiero que te arrepientas. La Biblia, amigos, hermanos, dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Y la buena noticia es que nos salva Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Él. Pero vemos en el versículo 32 en adelante, vemos el efecto que tiene la palabra, porque Pablo, por supuesto lleno del Espíritu Santo, dice que se tienen que arrepentir de sus pecados, de haberse creado imágenes de dioses falsos, pero vemos que aparecen diferentes reacciones. Una reacción que aparece es que las personas se burlan. Otra reacción es que, si me disculpan con el término, la patean para más adelante. Ya vamos a hablar en otro momento, ¿no? Y la tercera, que es la que vemos en el último versículo, es que algunos creyeron. Siempre nosotros tenemos que sembrar, ¿no? Y Dios se va a encargar del resto y siempre nos vamos a encontrar con diferentes posiciones frente a la palabra que es escuchada. Se pueden burlar, hoy escuchábamos algo acerca de que las personas se burlaban cuando se hablaba del Evangelio. Lo pueden posponer, pero si está en el propósito de Dios y si la palabra actúa con poder, algunos van a creer. Entonces, en primer lugar, Pablo da a conocer a Jesús y su resurrección. En segundo lugar, Pablo presenta a un Dios creador. En tercer lugar, Pablo sabe que Dios genera convicción de pecado. A modo de conclusión, que no es corta, pero vamos. Acá me anoté algunas ideas y lo digo también con respeto. Me temo que pueda haber personas, en todos lados, pero me temo que quizás pueda haber personas en este lugar que no tengan en claro que Dios es el único digno de adoración. Nosotros adoramos solo a Dios. Punto. Me temo que quizás hay personas que pueden venir a la iglesia, pero también le rezan a una virgen, le prenden velas a algún santo o invocan a algún Dios con minúscula. Cuidado con hacer alianza con el enemigo. Todo lo que no proviene de Dios es del maligno. Nosotros adoramos solo a Dios. Punto. Y todos tenemos un corazón que tiende a la adoración. Todos adoramos a algo o a alguien. El tema es a qué o a quién adoramos, pero todos tenemos un corazón volcado a la adoración. Y siempre, voluntaria o involuntariamente, vamos a ser fieles en nuestra manera exterior, vamos a ser fieles a aquello que adoramos. Repito, ya sea una imagen, ya sea un santo, ya sea un trabajo, el éxito, la búsqueda de reconocimiento, un club de fútbol o Dios mismo. Pero eso se refleja también en el exterior. Y si ven el versículo 19, dice que Pablo estaba predicando el mensaje del Evangelio. Y le dicen, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y el versículo 34 dice que algunos creyeron. Y esto comprueba el poder de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hay quienes van a pensar que es extraño, hay quienes se van a burlar, hay quien lo va a posponer, hay quien lo va a creer. Y gloria a Dios por aquellos que creen y por aquellos que Dios en su propósito prepara y toca y convence con su Espíritu Santo para que crean. Voy cerrando. Pablo es un gran ejemplo de alguien que aprovecha el tiempo. Si parafraseamos el versículo 16 al principio con el versículo 34, fíjense, miren el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba, a Timoteo y a Silas, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y el versículo 34 dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero
síganme en esta idea. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba, versículo 34, algunos creyeron. Fíjate, todo sucedió en un mientras tanto. ¿Cómo aprovechaba el tiempo y porque sí, porque para él el vivir efectivamente era Cristo. Pablo estaba en el Areópago, o como la traducción de origen lo indica, estaba en la roca de Ares, en una roca de Ares, el dios de la guerra, pero estaba tranquilo, yo anoté acá, porque estaba fundamentado en la verdadera roca, que es Cristo. Y más adelante Dios lo va a alentar diciéndole, no temas, habla y no calles. Entonces cierro con esto, amigos, que nos puedan estar escuchando o que en algún momento nos puedan estar escuchando personas. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Dios y depositar nuestra fe en Él. Tenemos la oportunidad de reconocer nuestro pecado, de reconocer que estamos yendo en una dirección que es contraria a la de Dios, dar un giro y volver a Dios y reconciliarnos con Él. Y hermanos, Dios quiera que nunca se nos nuble la vista. Dios es el único digno de adoración. Y como Jesús le dijo a Satanás en el desierto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta frase es muy fuerte, pero depende de una sola cosa, de quién sea el Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás y depende de quién sea el Señor tu Dios.